Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Ramón Tejeda con ustedes para conversar hoy con Nacef Perdomo, joven abogado que ha tenido entre sus manos algunos expedientes importantes del gobierno y del Estado Dominicano. En algunos momentos pues ha estado aquí hablando sobre varios temas de los que también vamos a hablar hoy. Particularmente el Estado Dominicano ha encargado a Nacef Perdomo y a otra joven abogada también, Laura Cordero, que también estuvo llevando en el caso de Bahía de las Águilas en aquel momento, caso paradigmático también, que tenía que ver con propiedades estatales que habían ido a dar a manos, o se pretendía que fueran a dar a manos privadas. En este caso a Nacef le va a tocar junto con Laura lidiar con el tema de los tres brazos. En los tres brazos usted sabe que hubo una venta que, bueno, pasaba a propiedades que son del Estado, en este caso de Corde, entendido que es de la Corporación de Empresas Estatales, a una empresa privada que a su vez pretendía pues vender y cobrar, es decir, titular aquellas tierras a las personas que están viviendo allí hace décadas, y todo ese enredijo es el que va a tener que al que va a tener que enfrentarse esta comisión de abogados, de jóvenes abogados que ha designado el Estado para bregar con este tema. Bienvenido, Nacef Perdomo, a Ojalá. Y bueno, comencemos por ahí, porque aunque hay muchos temas, yo creo que ese es ahora mismo el más importante, porque es el más reciente y es el que te va a tocar lidiar. Cuéntanos un poco de qué es lo que hay ahí, qué es lo que te tocará a ti trabajar, desde luego. Bueno, en lo que se puede, porque habrá cosas que quizás no sea conveniente, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por invitarme, Ramón, a compartir contigo y con tu teleaudiencia. Como tú bien dices, yo he sido comisionado para tratar de anular, o más bien para anular, la venta que se hizo de los terrenos en los cuales se encuentra el barrio de Los Tres Brazos. Laura Costa Lora y yo. ¿Los Tres Brazos completos o es una zona de Los Tres Brazos? No, es prácticamente completo, estamos hablando de 1,5 millones de metros cuadrados. Es decir, prácticamente el barrio completo. Lo que ocurrió ahí es que esos eran terrenos que eran propiedad de dos empresas estatales, de aquellas que el Estado Dominicano incautó luego del tiranicidio. Heredó, sí, y que eran propiedad de Corde, a partir del momento en que se formó ese conglomerado en el año 1966, ¿verdad? Corde administraba esas dos empresas, que era una empresa de calzado y otra empresa de cemento, y ellas tenían este terreno aquí. Luego del ciclón David, con el desastre que eso implicó en Santo Domingo, el gobierno dominicano ubicó a damnificados en ese área. Esos fueron los primeros habitantes en masa del lugar. Y estas personas, como hace cualquier persona trabajadora, decidieron ir mejorando sus condiciones en ese lugar, ir construyendo sus casas con el sudor de su frente, y el Estado Dominicano a eso reaccionó, creándole servicios públicos, vías de acceso, mecanismos para poder acceder al alcantarillado, a la luz. Es decir, que Los Tres Brazos es el fruto y el resultado de la labor de gente trabajadora de República Dominicana. Bien, ¿qué ocurre? Los terrenos seguían siendo en el registro inmobiliario propiedad del Estado Dominicano a través de Corde. Hay que hacer una salvedad, y esto pues, puede verse como un tecnicismo, pero es importante. Corde es
no era, ya está en proceso de disolución, afortunadamente. Corde no es, sino era un organismo público, era más bien una empresa que era propiedad del Estado. Entonces, por eso, Corde tenía una ley especial que establecía algunas facultades para su administrador. Ese administrador podía, como bien lo dice la palabra, administrar los bienes de Corde y hasta cierto punto disponer de ellos con permiso del Consejo Administrativo como si fuera una empresa normal. Bien, ¿qué es lo que ocurre? En el año 97, cuando se creó la Comisión de Reforma de la Empresa Pública, se determinó que la mayor parte de las empresas de Corde, y Corde en sí misma, ya no tenía ninguna utilidad, lo que hacían era que dejaban pérdidas. Entonces el Estado Dominicano lo mejor que hacía, por lo menos de buena parte de ella, era venderlas y vender los bienes para tratar de recuperar recursos y no estarlos invirtiendo en empresas que no estaban funcionando adecuadamente. ¿Qué ocurre? Esa ley, que prácticamente las disolvió todas las empresas como empresas particulares, mandaba a que se hiciera una capitalización, es decir, en las empresas que eran viables se recibían recursos privados para entonces que dejaran beneficio nuevamente, y las empresas que no eran viables, entonces una serie de posibilidades, entre ellas la de vender esos bienes al sector privado. Claro. Lo que pasa es que la ley que creó esa comisión, que además mandaba a la capitalización de Corde o la venta de las empresas, ordenaba que la disposición de los bienes de las empresas de Corde en liquidación fuera aprobada por el Congreso Nacional. Es decir, esa ley limitaba las facultades del administrador de Corde. Pues bien, 13 años después de esa ley, se produjo una venta, sin pasar por el Congreso, de los terrenos que habían sido propiedad de la fábrica de calzado y la fábrica de cemento. De tal manera, estaban ahí en claro, que es ni más ni menos que el 1,5 millones de metros cuadrados donde están los tres brazos. Esta venta se hizo una empresa llamada Infepa, y luego Infepa se asoció con una empresa llamada Titulatec, que a lo que se dedicaron era a la mensura de los terrenos, a medir los terrenos, a tratar de separar dónde estaba cada quien y a vender esos títulos a las personas que tenían ya décadas viviendo ahí. Lo que pasa es que esa operación primero se hizo sin que se siguieran los procedimientos legales y constitucionales que manda el derecho, sino que además se hizo a precio de vaca muerta. Estamos hablando de 1,5 millones de metros cuadrados que se vendieron a 80 millones de pesos. Todos juntos. Salen como a 8 pesos. Menos. 6 pesos, 6 pesos y algo quizás. Entonces, obviamente que esto se trata de una operación irregular que deja pérdidas al Estado, enormes beneficios a las empresas que participaron en ese negocio y además que tiene un costo social tremendo. ¿Por qué? Porque los recursos, si se van a obtener recursos, entregarle a la gente los títulos de propiedad, deben de ir al Estado y no ir a particulares. ¿Qué ocurre? Se hizo una tasación que no fue tomada en cuenta por Corde al momento de la venta, y esa tasación decía que esos terrenos, su valor rondaba los 600 millones de pesos. Entonces, obviamente, aquí tenemos varios problemas. Primero, que tú no puedes vender lo que vale 600 por 80. Por 80. No se puede. O sea, eso no es aceptable. O sea, que había una tasación hecha. Sí. Y lo segundo, y a la vez más complicado, yo te diría es lo siguiente. Primero, que se vendieron
terrenos en los que están ubicadas escuelas, dispensarios médicos, servicios públicos. Y miles de familias. Claro. Segundo, que hay, como tú bien dices, miles de familias que están pagando quién sabe qué cantidad de dinero por terrenos en los que ellos han levantado sus casas, con su esfuerzo. Todos sabemos que el Estado Dominicano tiene limitaciones económicas y además una falta de políticas públicas históricas que no ha ayudado a que la gente pueda, digamos, superar la pobreza, enfrentar sus necesidades. Esas casas que están en los Tres Brazos son fruto del esfuerzo de la gente que las vive. Y han construido una comunidad no solamente en sentido material, sino que han logrado organizarse para proteger sus derechos, para velar por sus necesidades, hasta tal punto que fue el reclamo de la comunidad que hizo público este escándalo. Fue la comunidad cuando empezó a decir, bueno, pero ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? ¿Cómo es que a mí me están vendiendo nuevamente? O vendiendo la casa que yo hice. Entonces, cuando se destapó esto, el presidente de la República nombró una comisión de la que forma parte el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Espinal, el director de ética, Lidio Cadet, y José Dantes, que es el director de la oficina de titulación de los terrenos públicos a personas que los viven, o sea, la gente que... Esa comisión determinó, obviamente, que esa venta había sido irregular y que además el Estado Dominicano tenía que intervenir primero para anular la venta y después para garantizar que en un plazo no muy largo las personas que viven en los Tres Brazos tengan su título. Que los que pueden pagar, paguen. Que los que no están en condiciones de pagar, no paguen, porque ¿qué vas a hacer? ¿Los vas a desalojar? Gente que, porque el Estado puso la tierra, pero ¿quién puso las casas? Tú no puedes alojar a la gente que no puede pagar. Gente que tiene casi 40 años. Claro, sí, pues el ciclón David fue hace 38 años. Vamos a permitir que el Café Santo Domingo se haga presente aquí a través de Kenia. Eso es importante esta hora. A través de la compañera Kenia, sí, que viene todos los días a dejarnos aquí el aroma. Gracias Kenia. Entonces, lo que se va a buscar es la anulación de la venta, pero al mismo tiempo proteger los derechos de la gente que levantó su casa ahí, que tiene décadas viviendo ahí. Sí, y que los que pagaron ya no se vean afectados, porque hay gente que ha dicho con razón que si se anula la venta original, se anula el traspaso, entonces todo lo que le sigue se anula. Ya hay gente que había pagado. Entonces, claro, pero eso es importante señalarlo. El Estado Dominicano tiene el propósito de que la gente que ya ha pagado mantenga sus derechos. Es decir, no se va a perjudicar a gente que ha construido su casa y además luego pagó para sacar el título. Eso es importante. Sanear, como claro, dicen, ¿no? Eso es importante porque no debe presentarse esto o no debe entenderse como un proceso que va a perjudicar a gente que ha actuado de la mejor buena fe. A gente que pudiendo, como hacen algunos, decir, bueno, no, es que esto era público y yo vine aquí, entonces yo no lo voy a pagar a nadie. Gente que a pesar de haber pagado su casa y haber construido su casa más bien, con sus propios recursos, asumió responsablemente el compromiso de pagarle. De los Tres Brazos, Nacef, Sí, no estamos hablando ya claro. de un pueblecito cualquiera, ¿no? Estamos hablando de una ciudad. Sí, entonces, obviamente que la gente que construyó su casa y que asumió el compromiso de pagar, entendiendo que le convenía tener su título de propiedad, claro. Bueno, pues esa gente no se va a ver perjudicada. De la misma forma
que las entidades financieras que ayudaron a, valga la redundancia, financiar las viviendas que existen ahí tampoco se van a ver perjudicadas porque ellas no fueron las que participaron de un negocio irregular. Hablamos de los bancos privados y las financieras que financiaron aquello. Y las asociaciones de ahorro. Exacto, asociaciones de ahorro y préstamos. Una pregunta por curiosidad, porque ahorita tú hablabas de que antes de vender propiedades del Estado debe haber, en este caso, tierras, ¿no?, que son estatales. ¿No debe haber una decisión del Congreso que autorice eso o estaba acorde en capacidad de hacerlo motu proprio? Bueno, en este caso, la ley de reforma de la empresa pública establecía muy claramente que este tipo de operaciones tenía que ir al Congreso Nacional y ser aprobada, y eso no ocurrió. No ocurrió. No ocurrió. De tal manera que la venta, la venta no solamente es ilegal, sino que es inconstitucional. Porque la Constitución establece un mandato muy específico. Además, hay que tomar en cuenta, porque habrá quien diga, bueno, pues la Constitución, esta Constitución nueva es clara, pero la anterior no. Lo que pasa es que esta venta se produjo luego de proclamada la nueva Constitución. De tal manera que aplican los criterios constitucionales que están en la Carta Magna hoy. Y uno de ellos es que este tipo de venta se tiene que llevar al Congreso Nacional. De manera muy específica lo dice además. La enajenación de tierras del Estado, terreno del Estado. ¿De qué cantidad de personas estamos hablando que han sido afectadas? O sea, ojo de buen Son miles de familias. Miles de familias. Son miles de familias. A mí sí, claro, no me gusta hablarlo en términos de personas como individuos, porque eso es una comunidad, que es lo que mucha gente no está viendo. Aquí no se trata de solamente de si el Estado Dominicano perdió 600 millones de pesos o no. Aquí de lo que estamos hablando es de que hay una comunidad. Es decir, el costo social de permitir que se haga este negocio, no hay manera de medirlo. No hay manera de medirlo. Entonces el Estado Dominicano tiene la obligación, tiene la responsabilidad de proteger a los derechos de las personas que están ahí, pero además a la comunidad. De tal manera que nosotros estamos comisionados para resolver este problema en cuanto y en tanto a lo jurídico, ¿verdad? Pero eso forma parte de todo un conjunto de acciones que va a tomar el Estado para proteger esa comunidad. Porque no es posible que esas miles de familias paguen ellas el precio económico y social de un negocio irregular del que ellas no se beneficiaron. Para que veamos lo que representa este tema del que nosotros estamos hablando, hay un video que dura como un minuto que hizo la Dirección de Comunicación de la Presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, con el tema de lo que significó la intervención del gobierno en este tema. Y a mí me gustaría que lo compartiéramos para que continuemos hablando con NACEF sobre el tema. Cuando esté listo me avisan. Es brevísimo, pero ejemplifica muy bien lo que tú explicas, ¿no?, en cuanto al drama en que esta gente se ha visto envuelta cuando de repente le dicen, miren las cosas de ustedes, donde ustedes están, ahí donde está en su casa, eso les fue vendido a una empresa privada que ahora va a venir a revendérselo a ustedes, porque es prácticamente revendérselo, ¿no? Claro, porque además está el siguiente problema. Al haberse vendido estos terrenos a una empresa privada, existe siempre la posibilidad de que ellos decidan desalojar a quienes no puedan pagarle. Algo que para el Estado no es aceptable, y que el Estado, una vez logre la anulación de este negocio, no va a hacer. Y lo ha dicho. Es decir, lo que se va a procurar es que las personas que pueden pagar, paguen, y las que no,
bueno, que se le va a buscar la vuelta, pero para que mantengan sus derechos. Pero el Estado Dominicano lo que no puede aceptar es que un negocio irregular que perjudica a todo el mundo, menos a quienes lo hicieron, se mantenga y que cree un costo social que nos afecta a todos. Porque lo que, aunque a veces nos gusta ignorar que este tipo de cosas, lo que pase en los Tres Brazos nos afecta a todos los dominicanos por igual. Porque no es posible, no es aceptable que se sienta el precedente de que miles de familias dependan de un negocio como ese. Vamos a compartir este brevísimo video, Nacef, que yo no sé si tú lo conoces, pero para ilustrar esta situación. Y entonces continuamos hablando precisamente sobre él. Adelante, señor director. ¿Cómo va a ser que uno después de tanto tiempo, uno creyendo que ya era dueño de una vivienda, vamos a que ahora a tener que comprar? Eso fue un impacto demasiado grande para la comunidad. Fíjate que esta comunidad se constituye por mano obrera y cuando nos dicen que hay que pagar esa cuota, es una situación de que hay que sacar de lo que ha invertido para esto y no tenemos esa capacidad económica. Cuando yo vi que el presidente dio un decreto que dijo que ya eso no iba, yo me sentí feliz. Ya sabemos que no hay problema con eso y que ese dinerito nos lo vamos a ahorrar. Yo llamé a mi mamá de una vez y se lo dije y mi mamá se alegró. Empezamos a celebrar de una vez, yo no bebo y me fajé a beber también y a celebrar. Bueno, la comunidad se siente satisfecha y se siente que el gobierno nos dio su apoyo y que ya gracias a él ya vamos a disfrutar de un nuevo año con tranquilidad. Así que llévense su ropa, llévense sus zapatos. Bueno, ya tuviste, ¿no?, el video y los testimonios de la gente. O sea, cuando se dio a conocer la noticia, ahí había una angustia grande, ¿no? Por lo claro, que dicen, porque es que son personas que han levantado ese sector con su esfuerzo. Estamos hablando con su de que esfuerzo. Aquí en Santo Domingo hay un mito que el procedimiento interno de toma de decisión del CORDE para la aprobación de la venta. Tenemos un lío ahí con el sonido, por favor. Aquí hay gente que, en Santo Domingo hay gente que vincula el éxito económico con la virtud de la gente. Es decir, que dice que el que no tiene éxito económico porque no trabaja, porque es irresponsable, porque se dedica. Y yo creo que casos como el de los Tres Brazos demuestran que eso no es cierto. Es decir, son personas humildes, trabajadoras, claro, que han levantado ese sector. Bien, entonces no es aceptable. No es aceptable que se vean que todo lo que han logrado en mucho sentido ante la falta de políticas públicas del Estado, que eso es histórico, eso sí, claro, viene desde 1844. No puede ser que ellos se vean afectados negativamente por eso. No puede ser, porque no solamente le quitamos lo que tienen, es que le quitamos su futuro. Y eso en una sociedad, en un Estado social y democrático de derecho. Eso no es aceptable. Y como ellos bien dicen, miren, los Tres Brazos no es un conjunto de edificios, no es solamente lo que se ve materialmente. Ellos han levantado una comunidad. Y cuando digo una comunidad, me refiero a un grupo de personas con digamos, un objetivo común. Una identidad, una cultura. Claro, una identidad, relaciones de colaboración, de afecto, una historia. Son ellos los que llevan este caso a la prensa. Hay casas en los Tres Brazos. Sí. Son ellos los que llevan este caso a la prensa. Son ellos los que promueven la denuncia. Entonces, cualquier resultado positivo que esto tenga va a deberse a la diligencia de los Tres Brazos como comunidad, a su interés, porque las cosas, cuando se hagan bien. Eso es
lo que el Estado Dominicano tiene que proteger. Y eso es lo que se busca evitar. O sea, la disolución de todo eso, lo que se busca evitar a través de la protección de los derechos de las personas que están ahí. No es un tema puramente inmobiliario. Para que tengamos una idea de cuando hablamos de construcción de una comunidad, de una historia común, estamos hablando de 4 décadas. El huracán David, ¿verdad?, fue en el año 79, agosto del 79. Del 79 para acá estamos hablando, por lo tanto, de 38 años. 37 años, ahora mismo. 38 años. 37 años y medio ahora en este momento. Y óigame, en casi 4 décadas es mucho lo que ocurre. Sí. Porque además estamos hablando, y esto es importante, de una riqueza que se ha construido ahí, porque la gente que llegó ahí empezó a invertir ahí. Exactamente. Y eso es lo que estamos viendo. Exactamente. Estamos viendo terrenos que antes eran abandonados, baldíos, de repente tienen un valor. Sí, y pero porque hay que ver, el Estado Dominicano ha invertido en infraestructura, pero ha invertido en infraestructura porque la gente levantó una comunidad ahí. Levantó la comunidad, claro que sí. Entonces, eso hay que proteger. Pero hay una inversión privada, una inversión de la comunidad, y hay una inversión estatal de cientos de millones de pesos. Cientos de millones de pesos. Y cuidado. Muchos cientos, probablemente miles de millones de pesos. Porque además a eso hay que agregarle la riqueza que le agregó la comunidad, con su trabajo, con las mejoras que levantó, con todas esas edificaciones que uno ve que ha levantado la gente. Porque ahí están los ahorros de 40 años de esta gente. Exactamente. Y no de uno solo de ellos, sino de todos. Exactamente. De todos, ¿no? De manera que estamos hablando de un problema social grande. Sí, que es más importante que el económico. Eso es más importante que lo que al Estado le representan los 600 millones de pesos. ¿Cuál es el procedimiento, Nacef? Ahora que ustedes, bueno, ya yo veo que ustedes han sacado bastante información, etcétera, etcétera, pero se supone que ahora hay unos pasos que esta comisión, ustedes son la defensa del Estado en este caso, ¿no? Así es. Nosotros, a mí no me gusta discutir los detalles yo entiendo que de estas cosas porque se discuten en los tribunales realmente. Pero nosotros vamos a recurrir a las vías judiciales establecidas para hacer valer los derechos del Estado y los derechos de la comunidad por vía de consecuencia. ¿Se parece esto un poco al caso de Bahía de las Águilas, que ustedes también estuvieron en aquel momento manejando? El caso de Bahía de las Águilas, lo ha llevado Laura Costa. Laura. Yo le he dado apoyo emocional. Nosotros compartimos oficina. Obviamente en algún momento ella me habrá hecho una pregunta, pero el mérito y el trabajo lo ha hecho ella y el equipo de abogados que el Estado tiene para eso. ¿De acuerdo? Pero sí, se trata, y esto es algo que yo preveo que van a salir muchos casos más de este tipo de situaciones. Porque lamentablemente en Santo Domingo hay una contradicción en cómo nosotros vemos nuestra propia sociedad. Porque de la misma manera en que la gente se esfuerza por levantar comunidades, de esa misma manera muchas personas tienen una visión de que lo público no es que es de todos, sino que no es de nadie. Sí. Y que por lo tanto no tiene dolientes. Y entonces debe haber muchos casos de ventas irregulares de terreno que son propiedad del Estado Dominicano. Eso debe abundar en este país. Entonces, en ese sentido sí, son casos muy parecidos. Es decir, se usan procedimientos irregulares para hacer ventas de terrenos que son propiedad del Estado y por lo tanto beneficiar a particulares de algo que debería beneficiar al colectivo, es decir, a todos los dominicanos. De hecho, hay una comisión ahora que está actuando, trabajando con los terrenos del CEA, que estamos hablando también de millones y millones
de tareas. Sí. Ya no de metros, sino sí. de tareas. La industria azucarera era el motor de la economía dominicana hasta hace 2 o 3 décadas. Así es, así es. Estamos hablando de millones de tareas de tierra del Estado que están ahí, que son una riqueza, dicho sea de paso. Claro. Una riqueza importantísima con la que debe servir para el desarrollo del pueblo dominicano y no para negocios particulares, ¿no? O sea que el costo que eso tiene. Nosotros vimos esa tragedia ocurrida en San Pedro de Macorís. Exacto. Una tragedia además que por la manera en que ocurrió y las personas a las que afectó, absolutamente impactante y desolador. O sea, eso no puede pasar. Eso el Estado dominicano no puede manejarse así ni permitir que estas cosas queden como si no hubiera pasado nada cuando sí ocurren. Es hora de que el Estado dominicano empiece a actuar en estos casos, en defensa no solamente del interés económico, del interés patrimonial que tiene el Estado, sino porque es obvio, lacerantemente obvio, que el costo de este tipo de negocios va más allá de lo puramente material. Digamos que lo que ha pasado con los 3 brazos, que ya te involucra a ti en el tema una vez más, y lo que pasa y lo que ha ocurrido con las ventas de tierra también en San Pedro han sido la campanada, ¿no? Que ha dicho, hey, aquí hay un problema que hay que ponerle atención pronto, porque si no, además, esto corre el riesgo de... además, se le está pasando por arriba la Constitución, porque seguir enajenando terreno del Estado de la manera en que se está haciendo no puede ser. Y este tipo de situaciones, las desgracias siempre dan aviso, por lo menos cuando son de esta naturaleza. Y yo creo que estos avisos, que no son los primeros, pero deben ser los últimos, antes de que el Estado dominicano proceda a defender su patrimonio y proceda a defender a las comunidades que se ven afectadas por estas situaciones. No es posible, no es aceptable. Bueno, habrá que esperar entonces cómo se va a desarrollar esto. Pero ya era hora. Ya era hora, y creo que los decretos del presidente han venido en un buen momento también, ¿no? Porque ponen un párese esto ahí y vamos a revisar la casa, vamos a organizar la casa porque tenemos que organizarlo, como dice el cuento, ¿no? Sí, el Estado dominicano, que ha tenido una actitud histórica de desidia frente a este tipo de hechos, finalmente está actuando como debe hacerlo. Finalmente está diciendo, no, esto hay que detenerlo, esto hay que resolverlo. Y a mí, al margen de que nos hayan designado a Laura y a mí como representantes del Estado en el caso de los 3 brazos, antes de que nosotros supiéramos que eso iba a ocurrir, nosotros celebramos el hecho de que el Estado dominicano va a tomar cartas en el asunto. Y es algo que yo creo que deben celebrar todos los dominicanos. Incluyendo lo de los 3 brazos, sobre todo, que me imagino que ahora pueden estar tranquilos. Bueno, que lo de los 3 brazos sí, deben celebrarlo, pero yo creo que ellos comparten el mérito, digamos, porque esto debe estar ocurriendo en muchas comunidades del país y por muchos motivos, pero principalmente por la forma insistente, organizada y responsable en que ellos hicieron sus reclamos, este fue el caso que saltó. Exacto. Entonces, todos los dominicanos tenemos que celebrar la manera en que los residentes de los 3 brazos hicieron ejercicio de su ciudadanía. Y el resultado de eso, que fue la decisión del presidente de la República y la Comisión, eso también hay que celebrarlo. Son cosas muy importantes y en la medida en que los ciudadanos dominicanos emulen el ejemplo de los 3 brazos,
yo creo que las cosas van a ir mejor. Digo, de hecho, hay todo un programa de titulación de tierras que ha venido también ejecutando. Sí, lo que pasa es que es mucha tierra. Sí, sí. Es mucha tierra. El Estado Dominicano tenía mucha tierra. Ya uno no sabe qué cantidad tiene, porque si venden 1,5 millones de metro cuadrado como el que vende una caja de China, ya tú no puedes afirmar categóricamente que el Estado Dominicano todavía tiene mucha tierra. Pero lo ideal es que todos estos procesos se revisen. Porque, como comentaba antes, no se trata solamente de un tema patrimonial del Estado. No se trata solamente de si el Estado perdió tantos o cuantos millones de pesos, sino del costo que esto tiene para comunidades que no se han beneficiado de esos negocios y que al contrario, ven puesto en peligro el esfuerzo que ellos han invertido en su comunidad durante décadas. Así es. Bien, bueno, ya la gente de los Tres Brazos, compañeras y compañeros de allá de los Tres Brazos, dominicanos todos y dominicanas, deben estar tranquilos porque tienen a 2 abogados ahí que se van a hacer cargo de este tema y que van a hacer que el Estado Dominicano pues también asuma esto como un referente también para la actuación que hay que hacer, que hay que tomar también en todos los otros casos que puedan presentarse de esta naturaleza. Nosotros agradecemos aquí la presencia de Nacef Perdomo, quien, dicho sea de paso, ha sido generoso con nosotros, porque a veces los abogados estos temas no les gusta ventilarlo en público, pero tú has venido con mucha generosidad y nos has puesto al día a nosotros y a todos los moradores y moradoras de los Tres Brazos, que además pueden estar tranquilos porque hay todo un proceso que finalmente va a beneficiarles a ellos y les va a sacar de un estado en el que estaban además también, de una situación de anomia, de qué es lo que hay. Así que gracias a Nacef Perdomo y gracias a ustedes por estar ahí justificando el que nosotros pues lleguemos a sus hogares en estos momentos con buenas noticias. Vámonos a los deportes y no se quede porque tenemos más contenido, no se vaya de ahí.